Atenas, la capital de Grecia, un lugar donde el pasado y el presente se encuentran de manera increíble. Es considerada la cuna de la democracia y de la filosofía occidental. Fue el hogar de grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, y alberga monumentos históricos con más de 2500 años, como la Acrópolis y el Partenón, que veremos dentro de poco. Entre sus platos típicos se encuentra la moussaka, una especie de lasaña de berenjena con carne y salsa blanca, el souvlaki, que son bellotas de carne a la parrilla, y por supuesto el tradicional gyros, parecido al kebab, servido en una trompita. Para llegar a Atenas, la principal puerta de entrada es el Aeropuerto Internacional de Atenas, Eleftherios Venizelos. La ciudad está muy bien conectada con el resto de Europa y del mundo. También es posible llegar en barco si estás viajando por otras islas griegas. Y su moneda es el euro. La mayoría de los lugares acepta tarjeta, pero siempre es bueno llevar algo de dinero en efectivo para pequeños gastos. Ahora vamos a ver algunos de sus puntos turísticos más famosos. Te levo a la Acrópolis de Atenas, uno de los mayores complejos arqueológicos del mundo y un lugar donde cada monumento cuenta más de 2000 años de historia. La palabra Acrópolis significa ciudad alta, y isso explica muito. Desde o período neolítico serviu como base militar e solo em el século V a.C. Adquirió su función religiosa cuando Péricles ordenó de la construcción de los templos dedicados a la diosa Atenea. De essa época provienen las estructuras que vemos hasta hoy, como Partenón, la Erectrium e el templo de Atenea Nike. Durante a visita, esta história aparece em cada detalhe. Justo en la entrada al templo de Atenea que celebra a vitória de los griegos sobre los persas. En el camino, el Odeón de Herodes Ático muestra como los romanos influyeron en Atenas con sus teatros monumentales. El Erectrium impresiona com las cariátides, que são colunas com forma de mulheres que sostienen el templo. E em lo alto, el Partenón domina la ciudad com sua arquitectura. Para visitar la Acrópolis, é necessário comprar entrada, que pode adquirir-se em la taquilla, donde las filas são largas, ou por internet, ya sea em la página oficial ou em plataformas de turismo. Los precios variam según el lugar de compra, el tipo de entrada, la combinación con otras atracciones e la opción de visita guiada. La visita dura entre 1h30 e 3 horas, además de funcionar diariamente com horários que cabiam según a estación del año. Entre los templos de la Acrópolis, el Partenón es el más conocido. Fue construido hace más de 2400 años para la diosa Atenea y es un ejemplo increíble de la arquitectura griega. Su construcción comenzó en el año 447 a.C., durante la Edad de Oro de Atenas, bajo el liderazgo de Péricles. Fue diseñado por los arquitectos Iquitino y Calicatres y el escultor Fidias supervisó la decoración. Su propósito principal era honrar a Atenea, la diosa protectora de la ciudad, y simbolizar el poder y la riqueza de Atenas. El Partenón no era solo un edificio hermoso, estaba lleno de arte como las metopas, que son esculturas en relieve que decoran la parte arriba del templo, y muchas otras esculturas. La más famosa de todas era la increíble estatua de Atenea Paternos. Esta estatua era gigante, medía unos 12 metros de altura, como un edificio de 4 pisos, y lo más impresionante era una estatua crioelefantina, construida con oro y marfil. Era una de las obras de arte más grandiosas de la antigüedad. Aunque el Partenón sigue siendo una maravilla, hoy lo vemos en ruinas, un recuerdo de la grandeza de los griegos y su amor por el arte y la belleza. La Ágora Antiga de Atenas era el corazón de la vida pública en la antigua ciudad.
Era muito mais que uma simples plaza. Ali se reuniam os cidadãos para debater ideias, hacer comercio, celebrar festivales y tomar decisiones políticas. En otras palabras, fue el verdadero centro de la democracia ateniense. Con el tiempo, la Agro se llenó de templos, edificios administrativos y estatuas. Uno de los más destacados es el Templo de Hefesto, uno de los templos dóricos mejor conservados de toda Grecia. También se encontraba allí la Stoa de Átalo, una galería reconstruida que hoy funciona como museo, mostrando objetos encontrados en excavaciones de la zona. Una curiosidad interesante es que filósofos como Sócrates y Platón solían pasear y enseñar en la Ágora, conversando con sus discípulos sobre política, ética y conocimiento. Era literalmente el punto de encuentro entre la filosofía y la vida cotidiana. Hoy, la Ágora Antigua es un sitio arqueológico abierto al público, rodeado de vegetación y con vistas impresionantes de la Acrópolis. Caminar por sus ruinas es como retroceder más de 2000 años en la historia y sentir el espíritu de la antigua Atenas. Hola amores, al pasar por Atenas, una parada indescriptible es el Monte Licaberto, el punto más alto de la ciudad, con 277 metros de altitud. Estoy saliendo ahora de la Acrópolis y juntos vamos a ver este astro natural. Mientras caminemos, les contaré algumas curiosidades sobre el monte. Además de ofrecer una vista panorámica deslumbrante de la capital griega, es uno de los destinos turísticos más populares de la región. Estamos viendo ahora en dirección a él. Y yo sabía que el Licaberto también está rodeado de historia y mitología. Su nombre está asociado al término griego likos, lobo, ya que antiguas leyendas afirman que la colina habría sido un refugio para estos animales, lo que explicaría el origen del nombre, que significa el monte por donde caminan los lobos. En la mitología griega también se dice que el monte Licaberto fue criado por la diosa Atenea. Según la leyenda, mientras transportaba una gran roca desde Paliene para utilizarla en la construcción de la Acrópolis. Esta cayó después de que se abriera misteriosamente la calle que guardaba a Escritón, dando así origen al monte. Otra versión del mito sugiere que el nombre Licabetos está relacionado con los lobos, ya que antiguamente la zona habría sido un lugar donde estos animales vivían. Históricamente, el monte siempre fue un punto estratégico. Debido a su altura, sirvió como lugar de vigilancia para observar la ciudad y anticipar posibles ataques. Con el paso de los siglos, se transformó en espacio cultural y recreativo. En la cima se encuentra la cantadora Capilla de San Jorge, construida en el siglo XIX, que añade un toque religioso al paisaje y se ha convertido en uno de los sitios favoritos para tomar fotografías. Cerca de allí también se ubica un teatro al aire libre que ha acogido importantes espectáculos y artistas reconocidos. Hoy en día, el Monte Licabeto puede accederse tanto a pie, por sus senderos, como mediante un funicular que asciende por el interior de la colina. Al llegar en cima, además de la vista espectacular, los visitantes pueden disfrutar de cafés, restaurantes y del famoso atardecer, considerado uno de los más bellos de Atenas. Hemos llegado ahora al monte. Miren qué lugar magnífico. Les dejaré disfrutar de la vista. Con su combinación única de paisaje, cultura y mitología, el Monte Licaberto es un lugar que revela la esencia de Atenas y ofrece una experiencia inolvidable a los viajeros. Solo uno de
los muchos y hermosos puntos turísticos de la ciudad. Ven a conocer Atenas. Tu lugar está aquí. Desde lo alto del monte Licabeto, la ciudad revela sus tesoros, y entre ellos destaca el imponente templo de Zeus Olímpico, también conocido como Olympion, que impresiona tanto por su tamaño como por su historia. Su construcción comenzó en el siglo VI a.C., bajo el gobierno del tirano Pisístrato, pero la obra se extendió durante siglos y solo fue finalizada en el año de 130 después de Cristo, gracias al emperador romano Adriano. Imaginem, mais de 600 anos de espera para ver el templo terminado. El Olympion foi o maior templo de toda a Grécia, contava com 104 colunas coríntias, cada uma de 17 metros de altura. Hoy en día solo permanecen en pie 15 columnas, pero aún así transmiten la grandeza y la majestuosidad que tuvo en la antigüedad. Este templo estaba dedicado a Zeus, el rey de los dioses del Olimpo, que simbolizaba tanto la devoción de los atenienses como la influencia romana en la ciudad. Muy cerca de allí se encuentra también el Arco de Adriano, que marcaba la entrada hacia la zona monumental. Visitar el templo de Zeus Olímpico es como viajar en el tiempo, aunque en ruinas sigue siendo un recordatorio de la fuerza de la mitología griega y de la ambición arquitectónica de quienes lo construyeron. Es un lugar que conecta la historia de Atenas con la grandeza de sus dioses.